Estimados estudiantes de estadística, hoy vamos a trabajar la unidad 2, paso 3, que tiene que ver con las medidas univariantes. Y de esas medidas univariantes vamos a manejar hoy las medidas de tendencia central y de dispersión. Nuevamente mis observaciones generales. Hay horario de atención a ustedes martes y jueves de 4 a 6 de la tarde por Teams, para que si alguien necesita ayuda, yo estoy ahí a esa hora o en esas horas. Para los aportes de análisis de la información, que es como se llama el paso 3, vamos a usar la plantilla del paso 3. Yo les recomiendo que la utilicen. ¿Por qué? Pues porque yo ya en los foros he empezado a ver que ustedes están desarrollando ya partes del trabajo y, por ejemplo, cuando uno trabaja con las medidas de tendencia central, de dispersión, las medidas de posición, nosotros debemos colocar esos valores en unas tablas. Es mucho más fácil colocarlos en las tablas para que puedan colocar frente a cada uno de ellos su interpretación. Recuerden que es fundamental la interpretación. Eso es lo que tiene un mayor puntaje dentro de la calificación que se les da a ustedes. Entonces es muy importante la interpretación de cada uno de los valores que ustedes vayan a encontrar. El grupo de estadística Azucena Gil 1604 se usa también para aclaración de dudas e inquietudes, porque es que yo por ese grupo siempre lo que he estado haciendo es enviándoles la información. Toda la información yo la mando por ahí. Pero si en algún momento ustedes también necesitan de hacer alguna pregunta, lo pueden hacer por ahí, teniendo presente que si hacen la pregunta en las horas de la mañana, yo no se la puedo responder. Yo respondo esas preguntas en las horas de la tarde. La razón, yo soy tutora hora cátedra y en la mañana no me encuentro laborando con la universidad. Entonces yo solamente estoy en las horas de la tarde. Es para que tengan presente eso. Ahora no se puede usar Skype. Hay que usar el chat de Teams para alguna inquietud ya de tipo muy individual. Y muchas personas lo están usando ya. Entonces abren el chat en Teams y conversan conmigo en esas horas de atención. Esto sí, le estoy viendo muchas fallas a esta partecita. Es fundamental que en campus virtual, sitio por donde entran a los cursos, se inscriban en el CIPAS y luego ahí mismo confirmen la asistencia. Si no realizan este proceso, no quedan registrados en la asistencia. Entonces yo, cuando ya empecé a crear los CIPAS para este paso 3, revisé lo de las CIPAS del paso 2 y vi que muchas personas que estuvieron conmigo en el CIPAS no se inscribieron allí y es importante que lo hagan. Es por favor tener en cuenta eso. La asistencia sí, aquí por Teams me la arroja Teams, ¿cierto? Pero allá es la asistencia por el aula virtual. Entonces es importante que lo hagan. El paso 3 tiene un valor de 120 puntos y la fecha de cierre es el 29 de octubre. Otra recomendación, no me dejen para los últimos días. Estos trabajos de esta asignatura no se pueden hacer en los últimos 3 días, ni en los últimos 4, ni en los últimos 5. Hay que dedicarles tiempito. Entonces, no dejen para el último momento, porque ¿qué pasa? Todos mandan los aportes en los últimos días. Y entonces yo, por más de que intente y dure hasta tarde intentando contestarles todos, no puedo, porque es que son demasiados. Si llegan 100 aportes, es muy complicado que yo pueda
irles contestando todos los días. Entonces, por favor, traten de empezar a hacer su trabajo con anterioridad. Ya hay muchas personitas que lo empezaron a hacer, que ya han hecho algunas cosas, inclusive que ya están en la parte de estadística, ya están haciendo sus tablas, ya están haciendo, pero hay otras que ni siquiera han entrado ni han empezado. No han empezado a hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Que ya llega al final y entonces ya no van a alcanzar a tener un buen trabajo, porque la idea es que cuando lleguen ustedes ya a la fecha 29 de octubre tengan un muy buen trabajo y tengan una muy buena calificación. Entonces, eso es lo que yo persigo y lo que yo quiero. Por eso yo estoy ahí pendiente haciéndoles la retroalimentación para que ustedes puedan ir arreglando, mejorando y haciendo un mejor trabajo. Otra cosa que también voy a hacer aquí como observación general es que por favor hay que anotar las variables con las que van a trabajar. Eso es lo primero que hay que anotar. ¿Cuál es la variable cuantitativa discreta con la que van a trabajar? ¿Y cuál es la variable cuantitativa continua con la que van a trabajar? Porque no pueden repetir las variables. En el trabajo anterior se me presentó esa situación. Personas que repitieron variables. Entonces la calificación no va a ser la mejor en ese caso. Entonces es muy importante que no repitan las variables. Hay suficientes variables para que, tanto en las discretas como en las continuas, para que cada uno tome una de ellas y pueda trabajar sin problema. Entonces tengan presente eso, porque esa es otra observación, que cuando yo hago los IPAs, pues como ya he visto que muchas personas han hecho aportes y yo ya he hecho retroalimentaciones, pues yo ya puedo empezar a indicarles qué deben hacer. Lo siguiente es que no se les olvide, por favor, es otra cosa que se les está olvidando y por eso están perdiendo puntos en la última partecita, que si usted participa en el foro, no se les olvide que aquí en donde está el mapa mental, debajito dice: además, cada estudiante deberá dar un comentario sobre el trabajo de los demás, proponiendo cómo complementarlo. Eso es muy importante. Y resulta que en el pasado trabajo tenían que hacer por lo mínimo 2 aportes, ¿cierto? Al trabajo que habían hecho los compañeros y no lo hicieron, pues no tuvieron la totalidad del puntaje en participación del foro. Entonces hay que tener presente esos detallitos para que cuando vayamos a hacer nuestro trabajo no se nos empiecen a olvidar las cosas. Ahora, el aporte, por favor, debe ser un aporte que nos ayude a construir mejores cosas, ¿verdad? Que le ayude al compañero de pronto a mejorar lo que hizo, cómo lo hizo. Entonces, eh, un aporte constructivo, ¿no? Constructivo frente al trabajo del compañero. Bueno, entonces vamos a mirar nuevamente. A mí me gusta hacer el repasito y aquí yo ya les anoto cuáles son las variables para que sepan por qué están cometiendo errores cuando escogen o cuando seleccionan la variable. Entonces vamos a tener para este caso variables cuantitativas. No vamos a trabajar con variables cualitativas, solamente con cuantitativas. Cuantitativas son aquellas que tienen valores numéricos. Entonces, esas variables cuantitativas son discretas y continuas. ¿De dónde vamos a sacar esa información? De la base de datos que ya manejamos en el paso anterior, en el paso 2, que aparece en el anexo 1. Dice, esa se llama caracterización del consumo de sustancias psicoactivas en 315 mujeres gestantes de la localidad de Chapinero, Bogotá. Dentro de las 30 variables, porque son 30 variables que hay en esta base de datos, las variables cuantitativas discretas, ¿cuáles son? El número de hijos nacidos, el estrato socioeconómico, el número de personas del hogar, cuántas veces ha dejado de comer por falta de dinero,
¿Cuántas veces ha consumido durante los últimos 6 meses? ¿Cuántas veces ha consumido durante el último mes? Y el Apgar familiar. Esas son las discretas. Dentro de las variables cuantitativas discretas no está la edad. Y algunas personas han seleccionado la edad como una variable cuantitativa discreta. La edad siempre es una variable cuantitativa continua, a pesar de que allá en la base de datos aparezca 15, aparece 14. ¿Por qué? Porque es que la edad es tiempo. Y el tiempo, aparte de los años, puede tener meses, semanas, ¿sí? Entonces siempre la edad se toma como una variable cuantitativa continua. ¿Cuáles son las variables cuantitativas continuas que tenemos en esa base de datos? Edad, puntaje SISBEN, semanas de gestación, peso de la madre en kilogramos y altura de la madre en centímetros. Entonces, esas son. Con relación a la variable peso de la madre, hay un dato que está mal escrito ahí en la base de datos. Aparece creo que el número 557 kilogramos. Entonces, si trabajamos con ese número 557, ¿qué va a pasar? Que todas nuestras medidas, las que vamos a trabajar, van a quedar incorrectas. O sea, no van a quedar como deberían ser. Desde ese valor 557, tenemos que buscarlo ahí dentro de los valores y lo vamos a cambiar por el valor 57 kilogramos. Quedó mal escrito ahí en la base de datos. Entonces, para que tengan en cuenta la persona que tome la variable peso de la madre y haga esa corrección. Les trabaja con 57 kilogramos en lugar de con 557. Entonces hay que buscarlo. Yo, sin embargo, luego también les hago un escrito y se lo coloco para que ustedes sepan exactamente dónde buscar el valor. En la base de datos, los que tengan esta variable, los que vayan a trabajar con la variable peso de la madre. Les hago la aclaración. Es tener en cuenta esto, ¿no? Recuerden que discreto es cuando se manejan cantidades enteras. Continuo cuando manejamos cantidades decimales. Variables cuantitativas discretas. Es la primera parte que tenemos que manejar, ¿cierto? Luego de que ya se haga el mapa mental, de que ustedes hagan el resumen del artículo científico o del artículo académico, que debe estar en un idioma diferente al español. Por favor, es importante que me coloquen ahí la referencia bibliográfica, porque yo siempre cojo la referencia y busco el artículo y yo lo leo para poder saber qué fue lo que ustedes escribieron. Entonces, si ustedes no hacen eso, pues yo no puedo entrar y mirar qué fue lo que ustedes hicieron. Y si realmente el artículo está en inglés o está en portugués, bueno, hay un artículo que algún joven mandó en portugués, pero la mayoría los han mandado en inglés o han trabajado con artículos en inglés, más bien. Y el resumen, pues sí lo hacen en español, ¿no? Pero también tiene 3 partecitas que son importantes y que deben tener presente. ¿Cuáles son esas 3 partecitas? Objetivos, resultados y conclusiones del artículo. Y debe ser breve, ¿cierto? Mínimo 100 palabras. Eso lo dice clarito ahí en nuestra guía de aprendizaje. Bueno, entonces, en cuanto a las variables cuantitativas discretas, trabajan con el software Infostat. En la tabla de frecuencia, bueno, los que trabajan con el software Infostat, porque otros lo están haciendo en Excel. En la tabla de frecuencia no se trabaja con intervalos. Los intervalos, ¿para quién son? Para variables cuantitativas continuas. Aquí no. Luego, al configurar la tabla,
no se tiene en cuenta el límite superior y el límite inferior, porque donde se tiene en cuenta el límite superior y el límite inferior, cuando voy a hacer la tabla de frecuencias para una variable cuantitativa continua. Tienen en cuenta la marca de clase, la frecuencia absoluta, si quieren la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, si quieren. Lo más importante que deben tener presente es la frecuencia absoluta. Si hallan la frecuencia relativa, pues sería bueno hallar la frecuencia porcentual, que esa también nos sirve como para hacer la interpretación con base en porcentajes. Entonces ustedes verán cómo lo hacen. Con la variable cuantitativa discreta, las gráficas que se manejan son dos. El diagrama de barras y el gráfico de puntos si están trabajando en Infostat. En Excel trabajan el diagrama de barras y el gráfico de líneas. ¿Ya? Son diferentes. Allá en Excel hay ese gráfico de líneas. Aquí el gráfico de puntos. Para estos dos gráficos hay que tener en cuenta que al configurarlos en Infostat, en la parte de arriba donde dice variables a graficar, se selecciona caso. Esa palabra caso o esa variable caso lo que hace es que realiza el conteo. Y en la parte de abajo donde dice criterios de clasificación se coloca el nombre de la variable con la que vamos a trabajar. Luego se acepta y en la parte de arriba del siguiente cuadro no se deja media, sino frecuencia absoluta. Este es el proceso que hay que seguir. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para mirar. Bueno, entonces vamos a hacer primero trabajando con las variables cuantitativas discretas. Entonces yo me voy a ir para Infostat. Yo no tengo sino 50 datos. No tengo más. Ustedes tienen 315. ¿Yo cómo sé cuántos registros hay? ¿Cuántos datos tenemos? Aquí en la parte inferior dice 50. ¿Qué significa 50? Que hacia abajo tenemos 50 registros. Por 30. ¿Qué significa 30? Que tenemos 30 variables. Entonces tenemos 50 datos o 50 registros y 30 variables. Cuando ustedes configuren allá, que ya saben cómo hacerlo porque ya lo hicieron la primera vez para hacer el paso 2, entonces en la parte de abajo ustedes pueden revisar si el número de registros son 315 y las variables son 30, porque esa son la cantidad de variables que está manejando esta base de datos. Entonces, por ejemplo, dentro de las variables cuantitativas discretas, tenemos número de hijos nacidos. Dijimos allá cuando leímos. Aquí la tengo. Una cosa fundamental y donde están cometiendo errores cuando están trabajando en Infostat y que les están quedando mal las tablas de frecuencias es por lo siguiente. Lo primero que hay que mirar de la variable que ustedes van a manejar es el tipo de datos y debe aparecer como entero. ¿Qué hago yo para poder saber eso? Si yo me ubico sobre la variable, si yo voy a trabajar con número de hijos nacidos, yo me ubico ahí, eso me queda completamente azul, dándole clic, ¿no? Y luego, con el botón derecho, dando clic derecho, yo busco, aparece esta ventana y aquí yo voy a buscar donde dice tipo de dato. Naturalmente que yo ya lo tengo como entero, pero cuando uno generalmente lo abre por primera vez, eso aparece real. Y si ustedes trabajan con real, es como si fuera una variable continua, cuantitativa continua, y les va a quedar todo mal hecho. Entonces, como esta es la variable discreta, debe aparecer entero. Fundamental eso, debe aparecer entero. Si no les va a quedar mal hecha la tabla de frecuencias. Y aquí ya está, entero. ¿Cómo sé que está entero? Porque tiene un chulito al lado que me está diciendo que es entero. De ahí si yo ya me voy a estadísticas y digo tabla de frecuencias.
Yo voy a hacer la tabla de frecuencias. ¿De quién voy a hacer la tabla de frecuencias? De número de hijos nacidos. Entonces yo cojo y lo coloco acá, la paso para allá y luego le doy a aceptar. Al darle a aceptar, me aparece todo esto. Entonces yo les acabé de leer que como no es una variable cuantitativa continua, no vamos a tener en cuenta ni el límite inferior ni el límite superior, porque eso se tiene en cuenta cuando estamos hablando de intervalos de clase que se hace en las variables cuantitativas continuas. Yo puedo dejar marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Si quiero encontrar las frecuencias absolutas acumuladas y la frecuencia relativa acumulada, lo hago, si no simplemente dejo estas y no más. ¿Listo? Y luego ya le doy a aceptar. Ahí ya tengo mi tablita de frecuencias. ¿Cómo la interpreto? Aquí la clase es, lo que me está indicando es cuántas tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero con base en esa no es que yo trabajo. Yo trabajo es con base en donde aparece la marca de clase, estos numeritos que están acá. Entonces yo miro y digo, número de hijos nacidos. Hay 15 madres gestantes que tienen que un hijo nacido. Hay 21 madres gestantes que tienen 0 hijos nacidos. Hay 7 madres gestantes que tienen 2 hijos nacidos. 4 que tienen 3. Mira donde estoy mirando en la marca de clase. 1 que tiene 4 y 2 que tienen 5. Para mí en esta tabla es fundamental esa marca de clase y esa frecuencia absoluta, que es la que me están dando la información que yo necesito para hacer la interpretación. Entonces, yo aquí, ¿qué podría decir? Que hay 15 madres gestantes de las 50, porque yo no estoy trabajando con 315, sino con 50, de las 50 que tienen un hijo, ya nacido, ¿no? Hijos nacidos. Y que hay 21 madre gestante que tiene 0 hijos nacidos. Es decir, que es la primera vez que van a tener un bebé, ¿cierto? En cambio, este ya tienen otro. Pero también vemos que hay 2 madres gestantes que tienen 5 hijos. O sea, ya son personas que han tenido varios bebés, varios hijos. Entonces, eso sería lo que yo podría decir de eso. Entonces, ¿qué podría decir además de eso? Que aquí las que estarían como con más riesgo, ¿verdad? Del consumo de sustancias psicoactivas, pueden ser las madres que tienen 0 hijos nacidos, ¿cierto? Que es como las que por primera vez van a tener un bebé, que pueden tener muchas situaciones de problemas, estresantes y todo eso. Eso es lo que ustedes tienen que decir ahí en su interpretación, incluyendo las que tienen un hijo también, que van por su segundo hijo, podrían tener también situaciones, porque ya una persona que tiene 5 hijos, pues podría tener problemas de consumo de sustancias, pero ya es una persona que ya tiene que estar como dedicada más a trabajar, a hacer cosas para poder criar pues 5 hijos, ¿no? Y tendríamos que también mirar pues si tiene un hogar establecido o no tiene un hogar establecido para poder concluir sobre ellas, pero se puede concluir más fácil sobre la que tiene 0 hijos, inclusive las que tienen un hijo. Entonces aquí esa sería mi tabla. También la gráfica, ¿no? Entonces dijimos que la gráfica son el diagrama de barras en Infostat, el diagrama de barras, pero siempre tener presente que en la parte de arriba donde dice variables a graficar debemos colocar caso. Esa es la que permite hacer el conteo para que me den las barritas. Y en la parte de abajo, criterios de clasificación, ahí es donde voy a colocar mi variable que son número de hijos nacidos, acá abajo. Luego le doy a aceptar y aquí
dice media. No, no voy a trabajar con la media, porque voy a hacer es un conteo. Entonces voy a trabajar es con las frecuencias absolutas. Y le doy a aceptar y ya tengo aquí mi gráfica. Naturalmente que mi gráfica debe tener un título, ¿no? Que sería número de hijos eh, nacidos, ¿no? Ese sería el nombre de la variable que estamos trabajando. Aquí donde dice caso, frecuencia absoluta, también podríamos cambiar porque aquí en la parte de abajo está indicando el número de hijos nacidos y entonces aquí que me están diciendo cuántos, ¿verdad? Entonces la cantidad. Entonces se podría cambiar también aquí la información. Yo no lo voy a hacer, pero ustedes ya saben que hay que hacerlo, hay que colocarle el título, hay que arreglar que nos quede, que el diagrama sea quien lo vea, lo pueda leer y lo pueda entender. Que no solamente que yo, como la persona investigadora, lo pueda leer y lo pueda entender, sino que cualquier persona que lo coja, lo pueda leer y lo pueda entender. Ustedes que están mirando artículos científicos, artículos académicos, verán que la información ahí que dan es para que cualquier persona que lea la pueda entender, la pueda comprender y pueda sacar sus propias conclusiones. Es igual nosotros aquí tenemos que hacer unos gráficos bien hechecitos para que la persona, sea del curso de psicología u otra persona, pueda leer y entender perfectamente el gráfico que está ahí elaborado. El otro gráfico que dijimos que se hacía en Infostat es el gráfico de puntos. Entonces, igual, arriba colocamos caso porque es el conteo, abajo la variable, aceptar la frecuencia absoluta, y aquí le damos a aceptar y ya obtenemos los punticos. Ah, se me olvidó algo más. Allá en el gráfico, en el diagrama de barras, si ustedes se ubican sobre cada barrita, les va a aparecer el número de la frecuencia correspondiente a la frecuencia absoluta y va a ser mucho más fácil para hacer la interpretación. Entonces, aquí, si yo me ubico sobre cada puntico, también me va a aparecer, miren, aquí va a aparecer 21, 15, 7, 4, 1, 2. ¿Listo? Entonces, si yo me ubico, me aparece sobre el puntico, sobre la barrita, me va a aparecer exactamente el valor de la frecuencia absoluta. Igual hay que arreglarle el título, hay que hacer que el gráfico por él solito nos muestre una información y nosotros podamos entenderla, que eso es lo importante. Que no sea el gráfico para mí solita, sino para cualquier persona, o para mí solito, sino para cualquier persona que lo vaya a leer y lo vaya a mirar y pueda sacar una conclusión y pueda interpretar lo que le están diciendo ahí. Bueno, entonces, hasta ahí sería lo concerniente a las variables cuantitativas discretas y a este escrito que yo hice ahí. Ahora vamos a mirar algo muy importante. ¿Qué pasa cuando las variables cuantitativas son continuas? Entonces, para hacer la tabla de frecuencia, que hay que trabajar un poquito más, se debe trabajar con intervalos de clase o clases. Lo primero es saber cuántos intervalos de clase se deben manejar. El número de intervalos de clase. Eso se debe hacer trabajando en Infostat, trabajando en Excel, trabajando en lo que ustedes, en el software que ustedes vayan a trabajar. Siempre yo debo saber el número de intervalos de clase con el que voy a trabajar. Para ello se usa una ley que se llama la ley de Sturges, una fórmula, y nos dice que K es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de N, donde N es el tamaño de la muestra. Y K me va a indicar el número de intervalos de clase con los que yo voy a trabajar. Si de este cálculo resulta un número decimal, que generalmente casi la mayoría de veces resulta un número decimal,
Este debe redondearse al entero superior. Entonces, por ejemplo, a usted le da 2,75. Entonces, usted no va a colocar como cantidad de intervalos porque tiene que ser una cantidad entera, 2,75. Usted lo coloca ahí, pero lo aproxima a 3, que sería el siguiente número entero que hay. Eso se hace para el cálculo de los intervalos de clase, no para la amplitud, no para las otras cosas que tenemos que calcular, para los intervalos de clase. Entonces, luego es importante hallar la amplitud de los intervalos de clase para que todos los datos queden contenidos en ellos. Entonces, la amplitud es el tamaño que va a tener el intervalo de clase. ¿Cómo calculo yo la amplitud? La amplitud tiene otra formulita, que va a ser R dividido entre K. ¿Qué es R? El rango. ¿Y qué es K? El número de intervalos de clase. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y es muy importante para poder empezar a hacer nuestra tabla de frecuencias. Sin esa información yo no la puedo hacer. ¿Listo? Las gráficas que se manejan cuando la variable es cuantitativa continua son dos: el histograma y el polígono de frecuencia. El histograma, ustedes verán que los rectángulos quedan uno pegadito al otro, no como en el diagrama de barras que quedan separados. ¿Por qué sucede eso? Porque estamos trabajando con intervalos de clase. Y un intervalo de clase va a continuación del otro. Y el polígono de frecuencia va a ser una línea, o van a ser líneas que unen los puntos medios de cada una de esas barritas o de los intervalos de clase. Puntos medios. Ahorita miramos qué es eso, o la marca de clase. En Infostat, para realizar la tabla de frecuencia, luego que selecciona la variable cuantitativa continua, da a aceptar. En el siguiente cuadro hay que seleccionar el límite inferior, el límite superior, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, y estas dos si quieren, si no, no. Donde dice número de clases, da clic en personalizado y coloca el número de clases que obtuvo con la ley de Sturges. Luego da a aceptar y obtiene la tabla de frecuencia para datos agrupados, intervalos de clases o clases. ¿Qué significa datos agrupados? Que están en intervalos de clase o clases. Vamos a mirar eso. Ahí vamos a mirar. Entonces por aquí tengo esto. Aquí, fijémonos que yo ya tengo mi tabla. Ya la hice. Pero para hacer esa tablita tuve que hacer todo esto que aparece aquí escrito a mano. Hice la tablita para edad. Y miren que ahí aparecen los intervalos de clase. Aparece el I, que significa el límite inferior, y el S que aparece ahí, que significa el límite superior. MC, que es la marca de clase, FA la frecuencia absoluta, FR la frecuencia relativa. Yo la hice de esa manera. Si ustedes quieren agregar aquí más cosas, pues lo pueden agregar. Hay que tener presente que tengo aquí, estos son los intervalos de clase, y esto es lo más importante cuando la variable es continua. Para eso aplico esta fórmula que se llama la ley de Sturges, que dice que K es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de n. N, que es el tamaño de la muestra. Para mi caso, para el ejercicio que yo estoy haciendo aquí en Infostat, yo no tengo sino 50 datos. Para su caso van a ser 315 datos. N van a ser 315 datos. ¿Qué es lo siguiente que yo tengo que hacer? Esta operación. Algunos estudiantes ya la están haciendo de forma incorrecta. Les háganme el favor y van a poner atención aquí cómo es que se hace para que no se vayan a equivocar cuando la vayan a hacer. Ustedes saben que en matemáticas existe una jerarquía en las operaciones y yo no puedo pasar por alto esa jerarquía. Fijémonos que aquí tengo una suma, tengo una multiplicación y tengo un logaritmo. Entonces, la jerarquía de las operaciones me dice que yo debo resolver primero el logaritmo, luego la multiplicación
Y por último, la suma. Lo último que hay que hacer es la suma. Ya hay estudiantes que para aplicar la ley de Sturges lo están haciendo de forma incorrecta. ¿Qué están haciendo? Están sumando 1 más 3,3222. No, señor. Falso, 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 falso. Entonces, tengo ya que arrancar es por dónde? Por el logaritmo de 50. Calculo el logaritmo de 50 para mi caso, ¿cierto? Para el de ustedes sería el logaritmo de 315. Lo multiplico por 3,322 y el resultado que me da le sumo 1. Lo último que hago es la suma. Entonces vamos aquí a hallar el logaritmo de 50. Aquí en la calculadora. Logaritmo de 50. Vamos a ver a qué es igual. 1.69897004. Bueno, yo no voy a poner todos esos números. Generalmente uno maneja 2 o 3 cifras decimales. Generalmente 2, pero aquí vamos a manejar 3. ¿Por qué? Porque si yo utilizo solamente 2, ya voy a hacer una aproximación bastante grande. Hay dos tipos de aproximación, por redondeo y por truncamiento. Truncar significa cortar. Si yo corto, diría 1,69, pero 1,69. Nosotros vamos a usar siempre el redondeo. ¿Cómo se hace para aproximar por redondeo? Entonces, si yo voy a aproximar a dos cifras decimales, yo tengo que mirar la siguiente cifra decimal. ¿Cuál es la siguiente cifra decimal aquí? El 8. Entonces, si el número que está después de las dos primeras cifras decimales es mayor o igual a 5, ¿de yo qué hago? A la anterior cifra le sumo 1, ¿ya? De aquí si yo sumo 1 me quedaría 10 y esto me quedaría 7, ¿cierto? 1,70. Ya queda muy aproximado. Entonces, para este número, solamente para este número, ¿yo qué hice? Tomé las tres cifras. ¿Listo? Tomé las tres cifras y dije, tengo 6, tengo 9, tengo 8, la siguiente 9. 9 es mayor o igual que 5. Entonces, a la anterior, que es 8, le sumo 1. De aquí me quedaría 9 y por eso coloqué 1,699. Eso se llama aproximación por redondeo. Y hay que hacerlo porque ya en el paso 2 salieron cifras decimales y realmente no supieron hacer, en muchos casos no supieron hacer la aproximación. Yo no tuve en cuenta eso porque no lo había explicado, pero ya ahora que lo expliqué y ya se lo conté, entonces pues ya lo voy a tener en cuenta. ¿Qué pasa? Sí, después, por ejemplo, del 69, si yo estoy aproximando a dos cifras decimales, aquí aparece un 1. 1 es menor que 5, ¿verdad? Si es menor que 5, siempre que sea menor que 5, el número, que puede ser 0, o 1, o 2, o 3, o 4, si aquí aparece uno de esos números, dejo el número tal cual aparece. Tal cual aparece. Entonces quedaría 1,69. Pero aquí como el número es mayor, entonces por eso colocamos 1,699. Entonces ya cuando tengo el valor aquí, eso lo voy a multiplicar por 3,322. Vamos a borrar acá y vamos a hacer 1 punto o 1 coma, ¿no? Recuerden que en la calculadora el punto indica coma, o sea, es cantidad decimal. Y cuando aparece la coma, eso indica miles. La calculadora es al contrario, entonces hay que tener mucho cuidado. El punto aquí me está indicando que es una cantidad decimal. 1,699 lo voy a multiplicar por 3,322. ¿Qué me dio? Me dio 5, o 5,644078. Entonces, miremos, ¿qué pasó aquí? Voy a aproximar a dos cifras decimales.
Entonces yo miro una y dos cifras decimales. ¿Cómo es mi tercera cifra decimal? Es 4. ¿Cómo es 4? ¿Mayor o igual a 5 o menor que 5? Es menor que 5. Como es menor que 5, entonces dejo las cifras, no sumo, simplemente las dejo como están. Entonces me va a quedar 5.64, que es lo que tengo aquí. A ese 5.64, si le sumo 1, pilas con eso, no se vayan a equivocar al hacer las operaciones. Y eso, bueno, aquí me dio un número fraccionario, lo transformo en decimal, eso me da 6.64. 6.64, que es el número que yo tengo acá. Dijimos que si K nos da un decimal, como en este caso, lo vamos a aproximar. Estas dos líneas significan aproximar. Solamente para acá. Al siguiente número entero. ¿Cuál es el siguiente número entero? El 7. Después de 6.64, el siguiente número entero va a ser el 7. Y esa va a ser la cantidad de números de intervalos de clase. Entonces, si yo miro acá, aquí tengo esta donde dice aquí clase, me está indicando cuántos intervalos de clase tengo. Tengo 7 intervalos de clase, que es lo que tengo acá. ¿Qué más debo tener claro para poder trabajar? Debo tener claro el valor máximo, el valor mínimo. Para necesito el valor máximo y el valor, el rango. ¿Cómo calcular si le hice al revés y le dio un número negativo? No, eso siempre va a dar un número positivo. Claro que si yo lo hago al contrario, pues me da negativo. Pero siempre es el máximo menos el mínimo, no al revés. Recuerden que la sustracción no es conmutativa. Yo no puedo cambiarle el orden. Máximo menos mínimo. El máximo, de acuerdo aquí con lo que tengo, es 46. Y el mínimo es 15. Entonces 46 menos 15 va a ser igual a ¿cuánto? A 31. Ese 31 va a corresponder ¿a quién? Al rango. 46 menos 15. Miremos si nos da 41. 46 menos 15 va a ser igual a 31. Rango. Y ahora, si yo quiero saber cuánto mide la amplitud de cada intervalo, la amplitud de cada intervalo es el espacio que hay entre estos dos valores, el límite inferior y el límite superior, donde voy a colocar o voy a tener en cuenta los números que hay en ese espacio. Entonces, ¿qué hago? La amplitud va a ser igual al rango sobre el número de intervalos de clase, R sobre K. R ya dijimos que nos dio 31 y K que nos dio 7. Entonces dividimos 31 entre 7. 31 dividido en 7. ¿Cuánto nos da? Pasamos a decimal. Nos da 4.428571.429. Vamos a aproximar a dos cifras decimales. Les tengo 4 y 2. Miro la siguiente cifra decimal. ¿Cuál es la siguiente cifra decimal? 8. Como este número 8 es mayor o igual a 5, entonces, ¿qué hago? A la anterior cifra le sumo 1 y me va a quedar 4.43 porque 2 más 1 me da 3, que es lo que obtengo acá, 4.43, y esa va a ser la amplitud del intervalo de clase. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan presente. Entonces, lo primero que hay que hacer es la ley de Sturges. Esto hay que hacerlo en el trabajo. En el trabajo, ustedes tienen ahí ya la plantilla, porque yo ya les coloqué en el foro la plantilla. Dice que hay que hallar por fórmula el intervalo de clase, hay que hallar el rango, hay que hallar la amplitud. Aquí hay un ejemplo de cómo se calcula para que ustedes lo puedan hacer allá
en su trabajo. Ahora, hay otra manera de yo saber si mi amplitud está bien aquí en la tabla. Yo ya la hice aquí con la fórmula. Pero si yo la quiero mirar aquí dentro de la tabla, ¿qué hago? Lo que voy a hacer es que al límite superior de este intervalo le voy a restar el límite inferior. Y vamos a mirar qué nos da. El límite inferior, el límite superior nos da 19,43 para el primer intervalo que tengo allá. 19,43. A eso le voy a restar el límite inferior, que es 15. ¿Y eso cuánto me va a dar? 4,43. ¿Cuánto me dio la amplitud? 4,43 por la fórmula. Y si yo lo verifico aquí, también me va a dar 4,43. ¿Listo? Otra cosa muy importante aquí de esta tabla. Ustedes miren que hay unos corchetes y hay unos paréntesis. ¿Qué indica el corchete? O el paréntesis rectangular, también se le llama. El corchete indica que debo incluir el primer valor que tengo aquí. En este caso, el número 15. Y todos los valores que estén dentro de los datos que tenemos en la base de datos entre 15 y 19,43. Como aquí también hay corchete, entonces, ¿qué me está diciendo? Que si hay alguien que tiene 19,43 años, ¿cierto? También lo debo incluir. Entonces, todos los valores que estén aquí entre 15 y 19,43 los debo incluir. Y esa cantidad de valores al hacer el conteo es lo que se llama la frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que entre 15 y 19,43 hay 13 madres gestantes con esas edades. Ahora acá, mire que aquí hay un paréntesis. ¿Qué me está diciendo? Que aquí en este segundo intervalo no puedo incluir 19,43. Porque si yo incluyo aquí 19,43, ¿qué pasa? Que me va a quedar un valor repetido. Entonces, si yo en el primero lo incluí, en el segundo no lo puedo incluir. Y por eso coloco el paréntesis. Pero me está diciendo que sí incluya el 23,86. ¿Ya? ¿Y qué es lo que yo hago? Miro cuántas edades van a estar entre un número que no es 19,43, cualquier otro número que esté después de 19,43 y 23,86, incluyendo el 23,86. ¿Qué me está diciendo? Que hay 16 madres gestantes que tienen edades entre estos valores. Y así sucesivamente se hacen con todos los intervalos de clase y esa es la lectura que nosotros podemos hacer de lo que tengo acá. Entonces, si ustedes observan, solamente hay una madre gestante que tiene entre 41,57 y 46 años. Una solita. No hay madres gestantes que tengan edades entre 37,14 y 41,57, porque dice aquí que 0. Pero hay 4 madres gestantes que tienen edades entre 32,71 y 37,14 años. Y así sucesivamente. La mayoría de madres gestantes, ¿dónde están? Entre 19,43 y 23,86 años. La mayoría, porque hay 16. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo tengo y eso me sirve para hacer la interpretación de ¿quién? De la tabla. Por favor, preguntas hasta ahí. ¿Está claro eso? Eso es fundamental lo que yo acabé de explicar. ¿O hay alguna pregunta sobre esa tablet, sobre esa imagen que estoy presentando ahí? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces No, sigamos. señor. Vamos a seguir acá con nuestra explicación. Entonces, ahora sí nos vamos para Infostat. Yo ya sé
que tengo que trabajar con 7 intervalos de clase porque ya lo calculé allá, ¿cierto? Con la ley de Sturges. Y que voy a trabajar aquí con una variable que se llama edad. La edad está acá. Yo me ubico sobre la edad, le doy clic derecho y miro el tipo de dato. Real, muy bien. Cuando la variable es continua debe aparecer chuleado, real. Cuando la variable es discreta debe aparecer chuleado, entero. Eso es fundamental y lo deben tener siempre. Lo primero que deben hacer es eso. Entonces vamos aquí a estadísticas, tabla de frecuencias. Ahora ya nos cambiamos aquí y vamos a colocar edad. ¿Dónde está la edad? Ya la vi aquí. Edad. Y damos a aceptar. Entonces, vimos que aquí sí necesito el límite inferior, el límite superior, porque vamos a tener intervalos de clase, ¿verdad? La marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. Pero hay otra cosa muy importante. Aquí donde dice número de clases. Dice automático, automático me da 5. Pero la ley de Sturgeon me dio ¿cuántas? 7. Entonces yo le doy al clic aquí en personalizado y cambiar aquí y ir a 7. 7. Porque ese fue el valor que me dio. Si ustedes observan, inmediatamente yo coloco 7 aquí, mire que me está diciendo que el valor mínimo es 15, que también ya lo vimos allá, ¿cierto? Y que el valor máximo es 46, que ya lo vimos allá en la imagen. Y también me da cuánto es la amplitud del intervalo de clase. Me dice que es 4.4285, que nosotros lo aproximamos a ¿qué? A 4.43. Aquí en la imagen que teníamos acá dispuesta. 4.43. O sea que estamos muy bien en lo que estamos haciendo. Entonces, ahí me da la información. Y luego si le doy a aceptar, inmediatamente me aparece la tablita. Pues naturalmente que es la misma tablita que yo trabajé allá en la imagen para poder explicarles pues cómo se trabajaban las fórmulas. Pero aquí ya tenemos la tablita. Entonces ya podemos ver los 7 intervalos de clase y cada uno de ellos y las frecuencias absolutas correspondientes a las edades para esos intervalos de clase, que con base en eso es que ustedes pueden hacer la interpretación, que ya les dije algunas cosas, ¿cierto? Que la mayoría de madres gestantes, 16 madres gestantes de las 50, porque yo estoy trabajando con 50, van a estar entre 19.43 y 23,86 años, que solamente hay una madre gestante que está entre 41.57 y 46 años, ¿cierto? Que el siguiente intervalo de clase en edades corresponde aquí a 13 madres gestantes que están entre 15 y 19.43 años, que son madres de pronto de más riesgo, ¿verdad? Son de edades menores y que entonces, pues ahí hay que mirar qué pasa con el consumo de las sustancias psicoactivas, de qué manera están llevando su embarazo o si hay, eso está siendo un factor determinante de riesgo para que de pronto consuman sustancias por ansiedad, por estrés, bueno, etcétera. Ustedes esa parte psicológica sí la manejan muy bien, parte de psicología. Entonces, ahí ya empiezan a hacer su interpretación de esa tablita que tienen ahí. ¿Está claro cómo encontrar la tablita? ¿O hay alguna pregunta? ¿Podemos seguir? Bueno, si no hay respuesta, sigamos. ¿Qué más podemos hacer aquí? Los diagramas, es los gráficos. ¿Qué gráficos vamos a manejar cuando las variables son continuas, cuantitativas continuas? Dijimos que el histograma. Mire dónde está aquí el histograma. Estábamos el histograma. ¿El histograma de quién? Pues de la edad. Vamos a hacer el histograma de la edad. Vamos a aceptar y ya tengo aquí mi histograma. ¿Listo? Entonces, naturalmente hay que cambiarle el título,
hay que arreglar aquí la vertical. Aquí ya tenemos en la horizontal, sí, generalmente nos dan la variable que es la edad. Aquí pues sería la cantidad de madres gestantes en esas edades. Y si yo quiero hacer el polígono, aquí hay una partecita que dice series. Yo le doy clic arriba en series, si no les aparece esto que tengo acá. Y ahí dice polígono. Entonces ustedes le dan clic en polígono e inmediatamente les aparece la línea que está uniendo los puntos medios de ¿qué? De cada una de las barras. El polígono, estas líneas son cerradas. ¿Qué significa que sea cerrada? Que arranca sobre el eje X y termina sobre el eje X. ¿Sí lo ven? Entonces, ese se llama el polígono de frecuencias. ¿Qué toma el polígono de frecuencias? Los puntos medios de cada una de estos rectángulos que corresponden a las marcas de clase. Entonces va uniendo las marcas de clase de cada uno de estos para obtener la línea. Entonces yo en un solo gráfico puedo tener mi histograma y también puedo tener el polígono de frecuencia. En Excel si lo están haciendo, lo he visto por separado, ¿no? Entonces hacen un polígono de frecuencia y hacen el histograma y aparte hacen el polígono de frecuencia. Aquí en Infostat lo pueden hacer una sola gráfica donde esté mostrando el histograma y esté mostrando el polígono de frecuencia. No se le olvide arreglar el título, arreglar aquí sobre la vertical lo que representa para que ustedes le puedan dar una buena interpretación a ese gráfico. Entonces esa es la manera de hacer el gráfico. Listo. Entonces, ahí ya miramos cómo trabajar la tabla de frecuencias y los gráficos tanto para las variables cuantitativas continuas como para las variables cuantitativas discretas. Ahora sí, vamos a mirar las medidas univariantes. ¿Cuáles medidas univariantes vamos a manejar hoy? Las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. En el próximo CIPAS vamos a trabajar las medidas de posición y las medidas de distribución. ¿Cuáles son las medidas de distribución? Tenemos apuntamiento y cortose, ¿no? Aquí en estas medidas de distribución. Y en las medidas de posición, pues tenemos los cuartiles, los percentiles, los deciles, ¿ya? Pero hoy básicamente vamos a manejar estas dos. Las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. De las medidas de tendencia central. Al describir grupos de observaciones con frecuencia es conveniente resumir la información con un solo número. Este número, que para tal fin suele situarse hacia el centro de la distribución de todos los datos, se denomina medida o parámetro de tendencia central o de centralización. Dentro de las medidas de tendencia central están la media aritmética, la mediana y la moda. Las medidas de tendencia central. La media aritmética es la medida más conocida y la más fácil de calcular. Se define como la suma de los valores de una cantidad dada de números dividido entre la cantidad de números. Hay dos fórmulas, una para los datos no agrupados, es cuando las variables son discretas, cuantitativas discretas, y otra para cuando los datos son agrupados, intervalos de clase, que son las variables cuantitativas continuas. Para datos no agrupados, la fórmula es x barra igual a este símbolo, significa sumatoria. La sumatoria desde i igual a 1 hasta n, hasta el último valor, hasta el último registro que tengamos en la base de datos, de x sub i dividido entre n. ¿Qué es n? La cantidad de elementos o el tamaño de la muestra. Para nuestro caso serían 315. ¿Qué es x sub i? El valor de cada elemento o cada dato. ¿Cuánto vale cada dato?
¿Y qué es X barra? ¿Es la media aritmética o simplemente la media? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Cojo todos los valores, los datos que tenga esa variable, ¿y qué tengo que hacer? Sumarlos. Este símbolo nos indica suma, lo sumo. Y luego los divido entre el valor que corresponde al tamaño de la muestra. Esta es la fórmula para hallar la media aritmética para datos no agrupados. Media aritmética para datos agrupados, que es para las variables cuantitativas continuas. La fórmula es x barra igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de f sub i por x sub i sobre n. ¿Qué es f sub i? Es la frecuencia absoluta correspondiente a cada intervalo de clase. Frecuencia absoluta correspondiente a cada intervalo de clase. ¿Qué es x sub i? X sub i es la marca de clase correspondiente a cada intervalo de clase. ¿Y qué es n? La cantidad de elementos o tamaño de la muestra. Es muy importante mirar cómo se calcula la marca de clase. La marca de clase es el valor correspondiente al punto medio de un intervalo de clase. A eso se le llama marca de clase. Entonces, el valor es igual a la mitad de la suma de los límites de clase del intervalo de clase. ¿Qué significa eso? Vamos a mirar acá. Tengo un intervalo de clase, por ejemplo, el intervalo entre 15 y 19,43. Entonces, ¿yo cómo calculo este valor que se llama marca de clase? Yo lo que hago es que sumo el límite inferior más el límite superior. Entonces, el límite inferior, ¿cuánto es? 15. A 15 le sumo el límite superior, que es 19,43. Y al resultado que me da, lo divido entre 2, que es la mitad exactamente del intervalo. Entonces divido entre 2. ¿Cuánto me da eso? Me da 17,215. ¿Qué me da aquí la marca de clase? 17,21, ¿no? Aproximando a 2 cifras decimales. Entonces, la marca de clase, lo que yo hago para poderla encontrar cuando pues no tengo el software que me la arroje de una vez, es sumar límite inferior más límite superior y dividir entre 2. Y ahí encuentro yo mi marca de clase, que es lo que yo acabé de indicarles ahí hace un momentico. Listo. La mediana. Igual, hay para datos no agrupados y para datos agrupados. La mediana se define como el valor que divide una distribución de datos ordenados en dos mitades. Es decir, se encuentra en el centro de la distribución. Para datos no agrupados, la mediana se simboliza como ME. Es menos usada que la media aritmética. Para su cálculo es necesario que los datos estén ordenados. Eso es muy importante, deben estar los datos ordenados. Cuando la cantidad de datos es impar, fácilmente se identifica la mediana, que es la que está en el centro de todos los datos, pero cuando el número de datos es par, la mediana se calcula hallando el valor medio entre los dos valores centrales. Entonces se buscan los dos valores centrales, se suman y se dividen entre 2. Y eso me va a dar la mediana. Eso es lo que significa encontrar la mediana para datos no agrupados. Para datos agrupados es una fórmula más complicada. Para datos, para variables continuas. Entonces, la mediana va a ser igual a n dividido entre 2 menos f sub k menos 1 dividido todo entre f sub k por a sub k más l sub k. ¿Qué es n? N es el tamaño de la muestra, o sea, el tamaño de la muestra lo dividimos entre 2. ¿Qué es f sub k menos 1? Es la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior de la clase de la mediana. ¿Qué es f sub k? La frecuencia absoluta de la clase de la mediana. ¿Qué es a sub k? La amplitud de la clase de la mediana. ¿Qué es L sub k? El límite real inferior de la clase de la mediana. La clase de la mediana
es el intervalo que contiene el valor más cercano a la frecuencia acumulada del valor de n dividido entre 2. Entonces, al dividir n entre 2 me da un valor. Entonces, la frecuencia acumulada, que esa ya también la sabemos, que es irle sumando el siguiente valor de la frecuencia absoluta, de donde esté el dato más cercano a lo que me dé la división, a eso se le llama la clase mediana. Esta fórmula es para que ustedes tengan una idea, porque realmente ustedes no lo tienen que hacer manualmente, pero es importante conocer. Sobre todo, por ejemplo, para hacer el mapa mental, necesitan tener esta información. La moda para datos no agrupados, o sea, para cuantitativas discretas, se trata del valor más frecuente en un conjunto de datos que deben estar ordenados. Se considera como el valor más representativo o típico de una serie de valores. Se simboliza como m sub 0. Si dos valores tienen la misma frecuencia, se dice que el conjunto es bimodal, porque pueden haber frecuencias iguales. Cuando más de dos valores ocurren con la misma frecuencia, y esta es la más alta, todos los valores son modas, por lo que el conjunto de datos recibe el nombre de multimodal o polimodal. Entonces, para la variable cuantitativa discreta no tenemos problema para hallar la moda. La moda no nos la da Infostat, pero la podemos encontrar, donde en la tabla de frecuencia es el valor mayor de frecuencia absoluta. Ese corresponde a la moda, ¿verdad? El número que tenga ahí, usted mira la frecuencia absoluta mayor y el valor que corresponda a ese, esa va a ser la moda. Pero aquí es donde viene el problema. La moda para datos agrupados, o sea, para la variable cuantitativa continua, hay que aplicar una fórmula. Y esto hay que hacerlo en el trabajo. Hay que hacerlo porque ahí nos piden que encontremos la moda de la frecuencia, perdón, de la variable cuantitativa continua. De la moda va a ser igual a f sub k menos 1 dividido entre f sub k menos 1 más f sub k más 1, y eso multiplicado por a sub k más L sub K. ¿Qué significa eso? F sub K menos 1 es la frecuencia absoluta de la clase anterior en donde se encuentra el dato más frecuente. F sub K más 1 es la frecuencia absoluta de la clase posterior en donde se encuentra el dato más frecuente. A sub K es la amplitud de la clase en donde se encuentra el dato más frecuente, y L sub K es el límite real inferior de la clase en donde se encuentra el dato más frecuente. Esto se lo voy a explicar aquí mediante esta imagen. Entonces vamos a necesitar aquí también de nuestra calculadora. Entonces miremos. ¿Cómo lo van a hacer? Esto lo van a tener que hacer. Aquí, por ejemplo, estoy trabajando con mi tabla de frecuencias correspondiente a la edad para 50 mujeres gestantes. Y yo quiero encontrar la moda. Recordemos que la edad es una variable cuantitativa continua. Ahí es donde yo tengo que calcular la moda. Aquí tengo la fórmula. Entonces ahora sí vamos a empezar a mirar cómo funciona la fórmula. Fíjense que en la fórmula siempre me habla de clase modal, clase modal, clase modal, clase modal. ¿Qué es la clase modal? O cómo yo sé cuál es la clase modal. Yo llego y en mi tabla de frecuencias miro la frecuencia absoluta. Y miro cuál es la mayor frecuencia absoluta. Aquí la mayor frecuencia absoluta es 16. Trazo una línea, ¿por qué? Porque esa va a ser la famosa clase modal. Intervalo, marca de clase, frecuencia absoluta, todos esos datos que están ahí, a eso se les va a llamar la clase modal. Y a partir de ahí es que yo voy a empezar a trabajar. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? F sub K menos 1. ¿Qué es F sub K menos 1? La frecuencia absoluta anterior a la clase modal. Yo ya tracé aquí la línea de la clase modal. Frecuencia absoluta está aquí. F sub A. ¿Cuál es la frecuencia absoluta anterior
a la clase modal. La clase modal tiene como frecuencia 16. La anterior a ese 16 es 13. Entonces, f sub k menos 1 va a ser 13, que es el número que yo coloqué acá. En la parte inferior me dice f sub k menos 1. Nuevamente, es lo mismo, frecuencia absoluta anterior a la clase modal, que viene a ser el número 13, entonces lo coloqué aquí. Más f sub k más 1, pero ¿qué es f sub k más 1? La frecuencia absoluta posterior a la clase modal. Entonces aquí tengo la frecuencia absoluta de la clase modal, que es 16. La posterior a la que está después, ¿cuál es? 12. Entonces esa es la que le voy a sumar acá. Por, ¿qué es a sub k? La amplitud del intervalo de la clase modal. Seguimos aquí. La amplitud de este intervalo. Nosotros ya encontramos la amplitud de este intervalo. Lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Y nos dio 443. Si en el momento yo no lo tengo a la vista, ¿qué tengo que hacer? A 23,86 yo le resto 19,43 y me debe dar 443. De 23,86 le resto 19,43. ¿Cuánto me va a dar? 4,43. Eso ya lo habíamos calculado. De aquí lo multiplico por 4,43, que es A sub K. Y a eso le sumo L sub K. ¿Pero qué es L sub K? El límite inferior del intervalo de la clase modal. La clase modal sigue siendo aquí la que tengo en la línea rosa. Límite inferior, entonces me voy aquí para el intervalo, para la clase. ¿Cuál es el límite inferior? Aquí tengo inferior, aquí tengo superior. El inferior, 19,43. Entonces, ese es el valor que yo le voy a sumar. ¿Listo? Entonces, 19,43. ¿Qué debo hacer primero? Esta operación que está dentro del paréntesis. Vuelve y juega la jerarquía de las operaciones. Cuando hay paréntesis, ustedes saben por matemáticas que lo primero que hay que hacer es resolver lo que está dentro del paréntesis. De aquí, yo debo sumar primero que todo cuánto es 13 más 12. 13 más 12, ¿cuánto me da? 25, ¿cierto? Que es el número que tengo aquí arriba. Entonces me va a quedar 13 dividido entre 25. Esta línea horizontal indica división. Por este punto indica multiplicación. 4,43 más 19,43. Ya hice esa primera operación. ¿Cuál es la siguiente operación que tengo que hacer? La división, porque esa está dentro del paréntesis todavía. Entonces vamos a hacer la división. Voy a dividir 13. Lo divido entre 25. ¿Y eso cuánto me da? Eso me da 0,52. Ahí tengo dos cifras decimales, entonces no tengo que ponerme a hacer aproximación. Entonces 13 dividido entre 25 me da 0,52, que lo voy a multiplicar por 4,43 más 19,43. Tengo una multiplicación y tengo una suma. Lo primero que tengo que hacer es la multiplicación. Te voy a multiplicar 0,52 por 4,43. 0,52 lo voy a multiplicar por 4,43. ¿Eso qué me va a dar? 2,3036. ¿Sí? Entonces aquí si tengo cuatro cifras, entonces aproximo. Voy a aproximar a dos cifras decimales. Entonces yo miro, ¿cuál es la siguiente cifra después del 0? 3. Como 3 es menor que 5, entonces dejo tal cual está. No hago cambio. Si fuera mayor o igual que 5, sumaría 1. Entonces aquí me da 2,30, que es lo que tengo acá. A ese 2,30 le voy a sumar, que es la última operación que voy a hacer, y hay que hacerlo en ese orden, 19,43. Entonces 2,30
más 19.43. Eso me da igual a qué? A 21,73. Esa va a ser mi moda. ¿Listo? ¿Yo cómo hago para mirar si realmente me quedó bien hallada la moda? Entonces yo digo 21,73, me voy para la clase modal. El límite inferior es 19,43, el límite superior es 23,86. ¿Qué número me dio? 21,73. 21,73 está contenido aquí dentro de este intervalo de la clase modal. Luego la encontré bien. Si ese número que me da no está aquí metido dentro del intervalo de la clase modal, es porque alguna operación le estoy haciendo mal y me está quedando mal lo que estoy haciendo. Entonces, uno puede verificar revisando el intervalo de la clase modal y ahí debe estar contenido el valor de la moda. Y de esta manera ustedes deben hacer la moda para cuando la variable es cuantitativa, continua. Entonces, es importante y era importante que yo les aclarara eso. Aquí está la fórmula, pero ese enredo de la fórmula creo que ya se lo expliqué y no es tan complicado. Es entender qué es lo que tengo que hacer. La medida de tendencia central, aquí hay un resumen. ¿Qué tan común es la media? Es la más común de todas. ¿Existe siempre? La media sí existe siempre. Toma en cuenta cada valor, ¿sí? Tiene en cuenta los valores. Se ve afectada por los valores extremos, ¿sí? Es el problema que tiene la media. Los valores extremos la afectan. ¿Requiere que los datos estén ordenados? No, para la media no se necesita que los datos estén ordenados. Y las ventajas y desventajas que presenta una ligera estabilidad frente al muestreo. Esa es una de las ventajas más importantes que tiene la media. Va con la mediana. ¿Qué tan común es? De uso común. ¿Existe siempre? Sí. ¿Tiene en cuenta cada valor? No. ¿Se ve afectada por los valores extremos? No. Recuerde que es el valor central. ¿Requiere que los datos estén ordenados? Sí. Tienen que estar ordenados. Las ventajas y desventajas. No es muy confiable para describir el conjunto de datos, pues en su cálculo solo intervienen los datos más centrales, los que están en el centro. Y la moda, ¿qué tan común es? Usada en ocasiones, existe siempre, podría no existir o haber más de una moda. Toma en cuenta cada valor, no. Se ve afectada por los valores extremos, no. Requiere que los datos estén ordenados, sí. Y dentro de las ventajas y desventajas, que es más precisa cuando los datos no están agrupados. Es menos precisa cuando los datos están en intervalos de clase. Bueno, medidas de dispersión está el rango, la varianza, la desviación estándar o típica y el coeficiente de variación. Esas son las que nosotros vamos a manejar. Se veía en el tema anterior la tendencia que tiene un conjunto de datos dado a agruparse hacia el centro, pero también se descubrió que los datos extremos podrían estar bastante alejados de esa tendencia central. Medir esa variación respecto a los promedios es un cálculo importante en el tratamiento estadístico de datos, medidas a las que se le conoce con el nombre de medidas de dispersión o de variación. Dentro de ella está el rango. Se trata de la diferencia entre el límite superior o el valor máximo y el límite inferior o el valor mínimo de un conjunto de datos. Es la medida de dispersión más fácil de calcular. Solo requiere que los datos estén ordenados, pero es poco usada como medida de dispersión porque se deja afectar fácilmente de los valores extremos de poca
frecuencia. La varianza. Hay dos fórmulas, una para datos no agrupados, o sea, variables cuantitativas discretas, y otra para datos agrupados, variables cuantitativas continuas. Es una medida, es una de las medidas más usadas en estadística. Ella a su vez da origen a otra mucho más significativa, que es la desviación estándar o típica. A veces se le llama desviación típica. Se define como la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media aritmética. Entonces, generalmente se simboliza como S elevado a la 2, o a veces como sigma, una letra griega, elevado a la 2. Y eso va a ser igual a la sumatoria de x menos x barra elevado al cuadrado, esa diferencia, y entre n. X es cada uno de los datos. X barra es la media aritmética y n es el tamaño de la muestra. Necesariamente que para poder aplicar la fórmula yo tengo que conocer primero el valor de la media aritmética. Si no, no lo puedo usar. La varianza para datos agrupados es S elevado a la 2 igual a la sumatoria de las frecuencias por la diferencia entre X y X barra elevada al cuadrado, todo dividido entre N. ¿Qué es X? Es la marca de clase, punto medio de cada intervalo. ¿Qué es X barra? Es la media aritmética. ¿Qué es N? El tamaño de la muestra. ¿Y qué es F? La frecuencia absoluta. Hablando aquí de las formulitas, se lo vemos rápido porque ustedes no las van a tener que calcular. Bueno, a excepción de que de pronto tengan que hacer alguna operación, pero no necesariamente, ustedes no necesitan calcularlas. La desviación estándar o típica para datos no agrupados, o sea, para la variable cuantitativa discreta, esta medida se obtiene extrayendo la raíz cuadrada de la varianza. O sea que para poder hallar la desviación estándar o típica, primero yo tengo que encontrar la varianza. Tomando siempre el valor positivo. Se puede simbolizar por S en la muestra y sigma, esta es la letra que yo les decía, la letra griega, en la población. Esta es la medida de dispersión más conocida y más utilizada en el análisis de datos estadísticos. S es igual a la raíz cuadrada del valor que me dé la varianza. Para datos agrupados es igual. S es igual a la raíz cuadrada de la varianza. La desviación estándar es una medida de variación de todos los valores con respecto a la media. El valor de la desviación estándar siempre es positivo y solo es igual a 0 cuando los valores de los datos son todos iguales. Si el valor de la desviación estándar es muy grande, esta indica que hay una mayor dispersión en el grupo de datos. O sea, es importante que esa desviación estándar y que esa varianza nos dé valores pequeños. Entre más cercano a 0 sea el valor de la desviación estándar o típica, quiere decir que los datos están más agrupados o más cercanos a la media. Podemos decir que esos datos son homogéneos. Si nos da un valor muy grande, que esa es la interpretación que le deben dar, significa que los datos están alejados de la media. De los datos van a ser heterogéneos, van a estar dispersos. ¿Listo? Entonces, entre más cerca esté a 0, los datos van a ser más homogéneos porque están más cerca al valor de la media. El valor de la desviación estándar puede incrementarse drásticamente cuando se incluye uno o más datos distantes. Las unidades de la desviación estándar son las mismas de los datos originales, pulgadas, centímetros, etc. Coeficiente de variación. En Excel he visto que lo están trabajando y entonces les da un número decimal. El coeficiente de variación siempre hay que darlo como un porcentaje. A ese número decimal hay que multiplicarlo por 100 para que nos quede como un porcentaje. En Infostat sí me da de una vez el porcentaje. El valor que me está dando en Infostat es ya el porcentaje. Pero en Excel sí generalmente le está dando un número decimal, entonces hay que multiplicarlo por 100 para que me dé el porcentaje.
Para efectuar comparaciones entre series de observaciones distintas en estadística se usa el coeficiente de variación y así se puede determinar cuál serie tiene mayor o menor variabilidad relativa. El coeficiente de variación va a ser igual a S, que es S, la desviación estándar, dividido entre X barra, que es X barra, la media aritmética. Al hacer este cociente, eso nos da un número decimal, que si lo multiplico por 100, me da un valor en porcentaje. Entonces, siempre hay que buscar que nos dé en porcentaje. Cuando el coeficiente de variación es muy alto, o sea que nos da un número grande, se dice que la media aritmética, ojo, esto es para interpretación, no es lo suficientemente representativa en la distribución. Si el valor del coeficiente de variación nos da un porcentaje muy grande, eso nos está indicando que la media aritmética no es lo suficientemente representativa en dónde, en la distribución. Eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en Infostat, si yo voy a calcular las diferentes medidas de tendencia central y de dispersión para la variable que yo he escogido, que era número de hijos nacidos, ¿cierto? Que es nuestra variable discreta. Entonces yo me voy aquí por donde dice estadística, busco donde dice medidas resumen y escojo. Perdón. Estadística, medidas resumen. ¿De quién? De mi variable. ¿Cuál es mi variable? Mi variable va a ser, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde anda? Que no la veo. Número de hijos nacidos. Aquí abajo. Le doy la variable, luego le doy a aceptar y me vengo para acá, me aparece esta tablita. Ahí yo puedo escoger lo que necesito, ¿cierto? Yo necesito la media, la desviación estándar que es de E. La varianza no para n-1 porque cuando es n-1 me está quitando ¿un qué? Un dato. Que n, acuerde que es el tamaño de la muestra. ¿Cuál es la varianza que debo encontrar? La varianza para n, o sea, para el tamaño de la muestra completa que yo tengo. El coeficiente de variación que es B. El valor máximo, el valor mínimo, la mediana. Bueno, estos cuartiles pues no los vamos a ver ahorita porque los vamos a trabajar en el próximo CIPAS. La asimetría y la kurtosis tampoco, pero sí se pueden calcular aquí también. Por ejemplo, aquí están los percentiles. Hay algunos que le están olvidando calcular los percentiles y si ustedes miran la guía de aprendizaje, hay que calcular percentiles, entonces hay que tener cuidado con esos y calcularlos. Y le damos aquí vertical. Aquí no solamente estoy colocando las medidas de tendencia central y las de dispersión porque esas son las que estamos manejando. Le doy vertical para que me quede la tablita mejor hecha. Ápale, ¿qué hice yo? Ahora sí le embarré. ¿No? Dijimos que no. Esto no. Y le doy todos, pues me muestra a todos, ¿no? Y esa no era la idea. Era solamente los que vamos a manejar hoy. Hoy solamente vamos a manejar las medidas de tendencia central, media, mediana y la moda que no la calculamos aquí, sino ya sabemos cómo calcularla. La varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, el mínimo y el máximo para poder encontrar el rango. Le doy vertical y le doy aceptar. Ahí ya me aparece mi tablita, ¿verdad? Me está apareciendo que la media es 1,10, la desviación estándar 1,31, la varianza 1,69, el coeficiente de variación 119,38, el mínimo es 0, el máximo es 5 y la mediana me está dando 1. Bueno, la media hay que escribirla como aparece aquí porque me están aproximando el valor de la media. La media es un número decimal, hay que escribirlo como aparece, 1,10. Entonces,
¿Yo cómo interpreto eso? Es que la media, la media para el número de hijos nacidos, ¿cierto? Es de aproximadamente ¿cuánto? 1,10, ¿ya? Y hay que escribirlo, esa es la interpretación para los hijos nacidos de madres gestantes, ¿cierto? Que pueden tener problemas de qué? De consumo de sustancias psicoactivas. Es de 1,10. La mediana que me está diciendo. Acuérdense que la mediana es la mitad, corresponde a la mitad. Entonces me está diciendo que el 50% de las madres gestantes, ¿cierto? Van a tener entre el mínimo, ¿cuál es el mínimo? Cero. Cero hijos y un hijo. Van a tener entre cero hijos y un hijo. Y con el máximo es el otro 50%. Y el otro 50% va a estar entre quién? Entre 1 y 5 hijos. Ese máximo y ese mínimo también me permite mejorar la interpretación de la mediana, que corresponde a la mitad. Entonces yo digo, las madres gestantes, el 50% de las madres gestantes pueden tener o tienen entre 0 y un hijo. Y el otro 50% de las madres gestantes tienen entre 1 y 5 hijos. Y estoy hablando, interpretando la mediana. Aquí tenemos el mínimo y el máximo. La moda, pues ustedes saben que es el valor que más se repite, que creo que para nuestro caso era 0, entonces va a ser 0 hijos. En la mayor cantidad de las madres gestantes tienen 0 hijos. Que nosotros ya hicimos la tabla, pero no recuerdo exactamente cuál es el valor, que es 0. Entonces, el mínimo y el máximo va a ser el mínimo 0, el máximo 1. Con estos dos valores yo puedo encontrar el rango. Dijimos que restando el máximo menos el mínimo, entonces sería 5 menos 0, que nos daría ¿cuánto? 5. ¿Sí? Ese sería el valor de ¿quién? Del rango. Rango valdría 5. Dentro de las medidas de dispersión también tenemos la varianza. Miren que la varianza nos está dando un número que no está tan cercano a 0. Y la desviación estándar también nos está dando un número que no es tan cercano a 0, ¿cierto? Porque nos está dando 1.31, 1.69. ¿Qué nos está indicando eso? Nos está indicando que hay cierta variación entre los datos. Que hay datos que se encuentran alejados de quién? Del valor de la media, que es 1.10. Entonces, como hay datos que no están tan cercanos a la media o que están dispersos, entonces los datos como son, no son tan homogéneos, ¿verdad? Son más heterogéneos. Están algunos más alejados de la media. Y eso lo podemos ver porque, por ejemplo, si una persona tiene 5 hijos, esos 5 hijos va a ser mucho mayor, ¿cierto? Que el valor de la media, que es 1.10. Entonces hay algunos valores que están dispersos. Y eso me lo indica la varianza y la desviación estándar. Entre más estos valores estén cercanos a 0, nos van a indicar que los datos son más homogéneos o que están más cercanos al valor de la media. Y observemos el coeficiente de variación. Vimos que en Infostat esto es el porcentaje, nos va a dar 119,38%. Si este valor es muy grande, como en este caso, ¿qué nos está diciendo? Que la media no es representativa, ¿cierto? Para ese conjunto de datos. No es porque mire el valor tan grandote que nos está dando, 119,38%. Entonces la media no va a ser tan representativa para ese conjunto de datos. ¿Listo? En este caso son 50 datos. Eso para la discreta. La continua dijimos que era la edad. Entonces vamos a mirar la tabla resumen para la edad. Igual tenemos que hacer lo mismo, colocamos aquí la edad hasta por aquí abajo. Y le damos a aceptar
Y aquí pues miramos las que vamos a necesitar. Aquí solamente estamos manejando medidas de tendencia central y medidas de dispersión, que son las que en este momento tengo anotadas. ¿Listo? Recuerde que se trabaja es con la varianza para n, ¿no? Le damos vertical y le damos aceptar. Aquí ya me va a dar las medidas que en este momento estamos trabajando, porque yo puedo hacer la tabla completa y luego sí la pasar allá a mi plantilla para poder empezar a hacer la interpretación. Aquí este N me está diciendo que tengo 50 datos, ¿cierto? Me está dando una media de 23,54 años. Le podemos decir que la edad promedio, ¿cierto?, de las madres gestantes es de 23,54 años aproximadamente. Hay que escribir el número como aparece. Tengo la desviación estándar 6,63, la varianza 43,13, coeficiente de variación 28,18, el mínimo 15, el máximo 46 y la mediana 22,50. ¿Qué me indica la mediana? Que el 50% de las madres gestantes que estamos trabajando van a tener entre 15 años y 22,50 años. Y el otro 50% va a tener entre 22,50 años y 46 años. Entonces, ahí involucro el valor mínimo y el máximo, que ya lo tenemos también calculado ahí. ¿Qué más podemos decir de acá? La desviación estándar y la varianza. Miren los valores que nos da. No están cercanos a cero, ¿verdad? No están cercanos a cero. Nos da 6,63, 43,13. ¿Qué me está indicando esto? Que hay dispersión entre los datos, que los datos no son tan homogéneos con relación a quién, al valor de la media. Y eso se puede constatar porque es que hay una madre que tiene ¿cuánto? 46 años. Y ella está muy alejada, ¿de dónde? Del valor de la media, que es 23,54. Entonces, eso me está indicando que hay una dispersión entre los datos y que los datos no están tan homogéneos con relación al valor de la media. Y miremos el coeficiente de variación, nos da 28,18%. También nos está dando, no igual de grande como el anterior, pero sí nos está dando un valor bastante grande, ¿cierto? ¿Y eso qué me está diciendo? Que la media no es tan representativa, ¿cierto? Aquí es más representativa que en el caso anterior, pero no es tan representativa con relación a las edades que yo tengo, que estoy manejando, el rango de edades que yo estoy manejando. Entonces, eso es lo que podríamos decir de esa tablita. Y con esto le doy las gracias por haberme escuchado. Con esto terminamos. Hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, porque pues realmente puede ser. En la otra, pues trabajamos las otras medidas y hacemos el análisis respectivo. Bueno, ¿preguntas? ¿O podemos ya concluir y terminar? ¿Hay alguna inquietud que tenga? ¿O les quedó claro lo que estamos haciendo? ¿O lo que hicimos hoy? ¿Qué me quiere compartir? Sí está claro, profe. Pues faltaría ponerlo en práctica para ver qué tal nos va. Sí. Bueno, pero por lo menos pueden ir, yo les mando la grabación y ustedes pueden ir viendo pasito por pasito y haciendo por lo menos la parte que es con fórmulas para que les quede bien hechecita, ¿listo? Para que no vayan a tener problemas con las fórmulas, con la interpretación y vayan haciendo las cosas de la mejor manera posible. Entonces, de verdad que les agradezco. Yo tengo muchos estudiantes, pero realmente muy poquitos asistieron. Es importante. Aquí se dicen cosas que a veces, pues, ustedes no tienen muy claras y que les van a servir, pues, para mejorar y hacer un buen trabajo. Voy a parar la grabación.
Entonces,